¿Qué era la química antes de la Revolución Industrial? Bueno, antes de la Revolución Industrial, la química no existía. Era la alquimia la que era ejercida en esa época. La alquimia es la base de la química, o era la base de la química. ¿Y qué es la alquimia? Es una práctica protocientífica. Tiene elementos que eran o en el futuro serían la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. De la alquimia se inspiró la química. Antes de la Revolución Industrial se habían introducido en concreto elementos químicos y experimentos y procedimientos que hoy en día conocemos, que más adelante hablaré. En la época, la alquimia era utilizada para encontrar la piedra filosófica, que convertía todo en oro, lo que es imposible. O sea, iban atrás de una cosa fantasiosa y que no existía. Gracias a esas ideas fantasiosas de cosas imposibles que hoy en día sabemos, pero antiguamente no, se hicieron grandes avances científicos en bases falsas, o sea, de pensamientos falsos se crearon cosas verdaderas. Ejemplos de estos son de los descubrimientos el zinc, el arsénico o el fosfato y procedimientos como la destilación simple o fraccionada. La mayor parte de esta descubrida por Robert Boyle. Para entender mejor su importancia, la ley de conservación de la materia propone que en toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Esto por sí solo no nos puede decir mucho de su funcionalidad, por lo que lo intentaré explicar de la manera más simplificada y clara posible. Robert Boyle se percató que uno de los mayores problemas de la química en ese entonces era la combustión, pesaba meticulosamente varios metales antes y después de su oxidación y notó que su peso aumentaba al hacer esos experimentos en recipientes abiertos. Pero de pronto se le ocurrió hacer el mismo experimento en un recipiente cerrado y fue eso lo que le dio la respuesta. Al tener una cantidad limitada de aire, los minerales se recubrían con una capa de calcinado y como resultado la masa era igual a como lo era originalmente, demostrando que se trataba
de la disminución de gases en el recipiente. Su importancia reside en facilitar la extracción de componentes específicos de alguna materia prima sin tener que deshacer el resto. Felizmente, la teoría de la combustión del oxígeno es mucho más sencilla. Lavoisier afirmaba que la combustión significaba combinar una sustancia con oxígeno y para probarlo hizo reaccionar oxígeno con aire inflamable, obteniendo así agua en estado muy puro. Esta fue una revelación significativa, pues lo llevó a concluir que el agua no era un elemento como se pensaba hasta entonces, sino que más bien se trataba de un compuesto de hidrógeno y oxígeno. John Dalton nació el 6 de septiembre de 1766 en Manchester y muerto el 27 de julio de 1844, fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. Entre sus trabajos destacan el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos, que contribuyeron a asentar las bases de la química moderna. También es conocido por haber descrito el daltonismo, defecto visual relativo a la percepción de los colores que padecía y que lleva su nombre. Berzelius. John Jacob Berzelius nació en Östergötland, Suecia, el 20 de agosto de 1779 en Estocolmo y muerto el 17 de agosto de 1848, fue un médico y químico sueco. Ideó el moderno sistema de notación química y junto con Dalton, Antoine Lavoisier y Robert Boyle es considerado el padre de la química moderna. Es reconocido por haber sido el primer analista del siglo XIX. Descubrió el torio, el cerio y el selenio y fue el primero en aislar el circonio, el silicio y el titanio. También perfeccionó la tabla de los pesos atómicos de los elementos publicada por Dalton, cuyos errores corrigió. Antoine Lavoisier. Antoine Laurent de Lavoisier, nacido en París el 26 de agosto de 1743 en Yverdon y muerto el 8 de mayo de 1794, fue un químico, biólogo y economista francés que es considerado como el padre de la química moderna por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa o ley Lomonosov-Lavoisier, la teoría calórica, la combustión y sus estudios sobre la fotosíntesis.